Hey, muy buenas. Hoy les traigo cómo instalar GTA San Andreas full y en español por Dark Monster. Bueno, esta vez he dejado dos links, uno que es el uTorrent y el otro que es el ISO por sí solo, o sea, ya no tendrán que esperarse por el uTorrent. Pero bueno, esta vez he dejado estos dos links porque la primera, porque hay personas que no les agrada el uTorrent y hay otras personas que no les agrada tener las imágenes ISOs así porque su PC se tarda mucho en descargarlas. Bueno, esta vez las he traído a las dos, pero bueno, yo los puedo cancelar porque pues yo ya los tengo. Una vez que se les haya descargado, le vamos a dar clic en el archivo torrente y se nos abrirá el uTorrent full y todo. Y si no lo tenéis, pues pasamos por un video que dejaré en la descripción para que lo descargues. Bueno, ya saben desmarcar estas marcas, esas casillas del globo. Y pues en mi caso yo tan solo voy a poner GTA San Andreas así sin más para que no haya errores ni equivocaciones. Bueno, una vez que estamos aquí nos vamos a ancho de banda y le vamos a poner en alta. Luego le vamos a tener que dar en forzar inicio para que la descarga sea mucho más rápida y favoreciente al video, a la descarga. En mi caso yo lo voy a eliminar, pero ustedes lo van a tener así, máximo se les va a descargar unos 3 días máximo. Bueno, una vez descargado les dejará unos archivos RAR, como ya vieron, los vamos a descomprimir y los vamos a extraer aquí para que nos deje la imagen ISO. Bueno, nos vamos a ir al Lemon Tools o a cualquier montador de imágenes que tengan y vamos a seleccionar una unidad virtual. Bueno, yo ya lo tengo montado, como pueden ver. Aquí pues podrán ver la mayor parte de todos los juegos, por así decirlo, que tengo instalados. Pero bueno, eso es aparte. Le vamos a dar doble clic para que se nos abra el instalador. Bueno, una parte del instalador, porque el verdadero instalador no se cubre toda la pantalla. Bueno, una vez aquí nos saldrá esas casillas. Una que es un instalador de GTA San Andreas, otro que son los links, otro que es para instalar ¿cómo se llama? No, es una madre que funciona para que el juego no se trabe. Bueno, el chiste es de que aquí vamos a tener que seleccionar nuestro idioma, en especial, bueno, nosotros en español, y como pueden ver aquí se les va a cargar y nos saldrá esta ventana. No se preocupen si les sale el fondo negro o no les carga la primera. El chiste es que en las instalaciones hay que tener paciencia, es lo más importante. Bueno, la segunda, de que le tenemos que dar en siguiente. Aquí tenemos que aceptar los contratos tenemos que aceptar el contrato y las terminaciones. Aquí también podemos ver todo el contrato, todas las fábulas, todas las cláusulas que tiene, y esencialmente podemos ver los requisitos del sistema para que el juego nos vaya bien y sin problemas. Le vamos a dar en el siguiente, y en este paso es muy importante, le tenemos que dar en personalizada. Bueno, una vez aquí podemos seleccionar la carpeta de dirección hacia el juego. Aquí tenemos que marcar esta casilla para que se escuchen las voces y audios de los personajes, tanto como de radios, tanto como del mismo protagonista. Bueno, le vamos a dar en siguiente. Este paso es muy importante porque aquí deben de tener atención. Hay muchas personas que le dan así en completa, pero se les va a instalar un programa que es para que el GTA sea online. Este programa lo debemos de quitar para que el juego pueda arrancar sin que tengamos problemas en la registración en el futuro, porque por usar como el juego está pirata le debemos de dar no le debemos de dar. Bueno, aquí les voy a decir que si queremos un acceso directo le vamos a dar que sí. Luego le vamos a dar en siguiente para que por fin finalice la instalación. Bueno, en lo que finaliza la instalación, pues esto puede llegar a tardar varios minutos, así que yo volveré cuando acabe. Y pues no acabo la instalación, pero aún así quiero regresar porque quiero que vean la imagen que me tocó de fondo, y pues es la misma imagen del un negrote inventado CTA, y como podemos ver también está en la imagen del instalador, pero una está super pixeleada y la otra está bien HD, así que ya es cuestión de las personas como les guste mejor. Bueno, nos vemos. Bueno, una vez que tenemos todo instalado, todo completo, le vamos a dar en finalizar. Esto pues
A mí lo máximo que me tardó, fueron 3 minutos. O sea, no tarda mucho, especialmente porque es un juego muy ligero. Por lo usual no pesa pues nada. Bueno, le tenemos que dar doble clic al instalador y esta vez nos va a aparecer la opción de Play GTA San Andreas y a instalar el DirectX. Le vamos a dar en instalar y tenemos que aceptar el contrato y sus términos. Le vamos a dar en siguiente. Bueno, a mí me acaba de saltar este error porque no es compatible con la versión de Windows que yo tengo, así que le vamos a dar a finalizar. Pues nada, eso es todo, amigos. Pues espero que les haya gustado, que les haya servido el tutorial y pronto subiré gameplays de varios videojuegos que tengo en mente, pero especialmente ahorita empezaré a subir instalaciones y tutoriales porque, o sea, creo que sería lo más simple y pues solamente falta de jugar el juego y disfrutarlo. En la caja de comentarios déjenme cualquier problema y nos vemos.